¿Te imaginas a una famosa estrella de televisión antes radiante en pantalla aparecer de repente ante el público con el rostro pálido, postrada en una cama de hospital y exclamando: "Este virus me está matando"? Hoy exploraremos la dramática y emotiva historia de Gretel Valdez, una talentosa actriz mexicana que preocupó a millones de fans al compartir públicamente su grave crisis de salud. Bienvenidos a nuestro canal donde historias reales y emociones reales se cuentan con toda sinceridad y cercanía. La noticia no llegó a través de un comunicado oficial, ni mediante un medio de comunicación tradicional. Fue la propia Gretel Valdez, desde la intimidad de su hogar, quien encendió las alarmas. En un video compartido en sus historias de Instagram, la actriz mexicana de 47 años apareció recostada con el rostro visiblemente pálido, la voz debilitada y una mirada cansada que revelaba el peso del dolor. Allí, entre suspiros y pausas, soltó una frase que heló la sangre de sus seguidores: "Odio estar enferma. Este virus me está matando". En cuestión de minutos, esa breve grabación se volvió viral. Las redes sociales se inundaron de mensajes de preocupación, muestras de cariño y preguntas desesperadas sobre qué le estaba ocurriendo realmente a la protagonista de tantas telenovelas icónicas. No era solo una declaración más en las redes, era un grito de auxilio que desnudaba la vulnerabilidad de una mujer que hasta ese momento siempre había mostrado fuerza, glamour y vitalidad. La escena era desoladora. Gretel aparecía recostada en su cama conectada a una vía intravenosa que le suministraba líquidos, incapaz de ocultar el cansancio extremo que la invadía. Sus labios secos, su piel apagada y la fragilidad en su tono de voz mostraban a una actriz en uno de los momentos más difíciles de su vida. Quienes la conocen, acostumbrados a verla sonriente y llena de energía, no podían creer que esa misma mujer ahora confesara sentirse derrotada por una enfermedad inesperada. La manera en que lo compartió hizo que todo resultara aún más impactante. No fue una declaración fría ni calculada, fue una confesión espontánea cargada de honestidad. "No saben lo que pasé este fin de semana", decía en otro fragmento, dejando entrever que había atravesado días de angustia y sufrimiento intenso. La transparencia con la que mostró su dolor contrastaba con la imagen habitual que suelen dar las celebridades, siempre intentando transmitir seguridad y fortaleza. Ese contraste fue lo que conmovió a miles de personas. De repente, Gretel ya no era solo la actriz de Lo que la vida me robó o Heridas de amor. Era una mujer real, vulnerable, luchando contra un enemigo invisible que la debilitaba hasta el punto de impedirle moverse. Su frase "no puedo ni siquiera ir al hospital" evidenciaba la gravedad del cuadro. Estaba tan débil que trasladarse se había vuelto imposible. Los seguidores comenzaron a escribirle mensajes de apoyo. "Fuerza, Gretel, estamos contigo, eres una guerrera. Saldrás adelante. No estás sola, recupérate pronto". Cada palabra enviada por sus fans era una muestra del cariño acumulado durante años de trayectoria artística. En paralelo, los medios de comunicación recogieron la declaración y la multiplicaron, generando titulares que hablaban de la alarmante confesión de la actriz. El impacto emocional fue doble: por un lado, la preocupación genuina de quienes la quieren; por otro, el recordatorio de que incluso las estrellas, con todo su brillo, pueden caer en la fragilidad más absoluta. La confesión de Gretel no solo expuso su estado de salud, sino que también abrió un espacio de reflexión colectiva. ¿Qué ocurre cuando quienes parecen invencibles revelan que también son mortales, que también sufren? La propia actriz, entre lágrimas, agradeció el apoyo recibido. Con una voz casi apagada, envió besos virtuales a todos los que le escribían, intentando transmitir algo de esperanza en medio del dolor. "Los amo a todos, gracias por estar pendientes", dijo mientras sostenía el celular con la poca fuerza que le quedaba. Ese primer video fue apenas el inicio de un relato que se iría desarrollando con mayor claridad en los días siguientes. Pero ya desde ese momento el mensaje estaba claro. Gretel estaba atravesando una crisis de salud tan severa que la había llevado al límite de sus fuerzas físicas y emocionales. Y aunque el diagnóstico todavía no era del todo conocido,
La frase que repitió como un lamento quedó grabada en la memoria de todos. Este virus me está matando. Tras la confesión estremecedora en sus redes sociales, la preocupación creció como un incendio. Los seguidores se exigían respuestas, los medios replicaban sus palabras, y la incertidumbre se hacía cada vez más grande. Nadie sabía con exactitud qué enfermedad estaba consumiendo a Gretel Valdez, solo que la había debilitado hasta un punto crítico. Fue entonces cuando la propia actriz, con la sinceridad que la caracteriza, decidió dar un paso más y revelar los resultados de los estudios médicos. Los análisis confirmaron que tengo salmonella, dijo con un suspiro, mientras sostenía con esfuerzo el teléfono. Su voz era tenue, cargada de cansancio, pero sus palabras cayeron como un balde de agua fría. Muchos conocían el término, pero pocos comprendían la gravedad real que implica una infección de ese tipo. La salmonela es una bacteria peligrosa que al entrar en el organismo a través de alimentos o agua contaminados, puede provocar estragos. En el caso de Gretel, no fue un malestar leve, fue un golpe brutal que atacó su sistema digestivo deshidratándola y robándole la energía al punto de dejarla inmóvil. Mi estómago está destrozado, confesó en otro momento describiendo el dolor insoportable que no la dejaba descansar ni alimentarse. La noticia del diagnóstico generó aún más alarma. Los titulares comenzaron a multiplicarse. Gretel Valdez, hospitalizada por salmonela. La actriz confiesa vivir su peor momento de salud. Mientras tanto, los fanáticos llenaban sus redes con mensajes de apoyo mezclando preocupación y cariño. Lo que más impresionaba era la crudeza con la que narraba su experiencia. No saben lo que viví el fin de semana. No podía moverme, ni siquiera podía ir al hospital. Tuve que recibir sueros intravenosos porque mi cuerpo no aceptaba nada. Esa descripción detallada no dejaba lugar a dudas. La salmonela había afectado gravemente su organismo, debilitándolo hasta los huesos. Los médicos confirmaron que en su caso la bacteria había avanzado con rapidez y que requería tratamiento inmediato para evitar complicaciones mayores. Los antibióticos combinados con la hidratación intravenosa eran esenciales para estabilizarla. Tuve que acelerar el proceso con inyecciones directas porque de otra forma no lo soportaba, explicó ella con franqueza. Para una mujer activa como Gretel, acostumbrada a largas jornadas de grabación en telenovelas, la situación era devastadora. De un día para otro pasó de estar frente a las cámaras grabando escenas de Juana la Virgen a permanecer recostada, luchando por recuperar fuerzas básicas. Esa transición tan abrupta dejó en evidencia la fragilidad del cuerpo humano y el contraste brutal entre la vida pública y la vida privada. La actriz compartió además el temor psicológico que la acompañaba. Sentía que me estaba muriendo, que algo dentro de mí me estaba consumiendo. La combinación de fiebre, dolor abdominal, náuseas y debilidad extrema la llevó a un estado de angustia constante. Su honestidad al reconocer que la enfermedad también la afectaba emocionalmente hizo que miles de personas se sintieran aún más cerca de ella. La salmonela no solo la enfermó físicamente, también la enfrentó con sus miedos más profundos. En sus palabras, había un eco de vulnerabilidad de una mujer que siempre se mostró fuerte y luminosa, pero que ahora se veía obligada a reconocer sus límites. Esa confesión, lejos de debilitar su imagen, la humanizó y la convirtió en un espejo en el que muchos se vieron reflejados. Los amigos más cercanos confirmaron que Gretel estaba atravesando un momento crítico, pero que no había perdido la esperanza. Con la ayuda de su equipo médico, estaba dando la pelea. Su cuerpo necesitaba tiempo, cuidados estrictos y descanso absoluto. El tratamiento no era sencillo, pero la voluntad de recuperarse era más fuerte que el dolor. El diagnóstico de salmonela fue un golpe inesperado, una sorpresa amarga que puso en pausa su carrera y alteró su rutina de manera radical. Pero al mismo tiempo, representó un punto de inflexión. Ahora sabía a qué enemigo se enfrentaba y podía dar la batalla con todas sus fuerzas. Con lágrimas en los ojos, Gretel cerró uno de sus mensajes con una frase que conmovió a todos. Estoy muy débil pero agradecida de estar viva. Gracias a los médicos y a mis amigos que no me han dejado sola. Ese agradecimiento sincero se convirtió en una chispa de esperanza en medio de la tormenta.
La actriz, aún en uno de los momentos más duros de su vida, encontraba motivos para agradecer y compartir su lucha con el mundo. Los días posteriores al diagnóstico fueron una prueba de resistencia para Gretel Valdez. La salmonela no solo había debilitado su cuerpo, sino que también le había robado la energía más básica, la de levantarse de la cama. Lo que para cualquiera puede parecer un gesto simple, caminar unos pasos, beber un vaso de agua e intentar comer un poco, para ella se había convertido en un desafío imposible. En sus propias palabras describió esa etapa como un calvario. No podía moverme. Había momentos en los que ni siquiera tenía fuerzas para sentarme. Era como si mi cuerpo se negara a responder. Su voz débil pero firme reflejaba la crudeza de la experiencia. Cada hora se volvía eterna, cada día parecía no tener fin. El agotamiento era tal que, como ella misma confesó, ni siquiera pudo acudir al hospital en el momento más crítico. No podía salir de la cama, mucho menos pensar en trasladarme. Si no hubiera sido por la atención inmediata que recibí en casa, no sé qué habría pasado. Sus médicos optaron por lo más urgente: instalarle una vía intravenosa para hidratarla y suministrarle los medicamentos necesarios. Esa imagen, una actriz conocida por su belleza y fuerza, ahora recostada conectada a un suero, dio la vuelta en redes sociales. Muchos fanáticos no pudieron contener las lágrimas al verla tan vulnerable. La vena en su brazo, la bolsa de líquidos goteando lentamente, la expresión de cansancio en su rostro, era la representación más clara de la fragilidad humana. Cada sesión de hidratación intravenosa era una batalla silenciosa. Gretel sentía cómo el líquido recorría su cuerpo, devolviéndole de a poco la vitalidad que la enfermedad le había arrebatado. Sin embargo, el proceso no era inmediato ni sencillo. Los malestares continuaban: mareos, dolores abdominales intensos, fiebres repentinas. Era como si el virus quisiera recordarme a cada instante que seguía dentro de mí, confesó. El hambre desapareció casi por completo. Su cuerpo rechazaba los alimentos y hasta beber agua le resultaba doloroso. Los sueros se convirtieron en su única fuente de energía. Cada goteo era una chispa de vida que la mantenía en pie, aunque fuera simbólicamente. El suero fue mi salvación, dijo en uno de los videos compartidos con sus seguidores. Pero la debilidad no solo era física. El desgaste emocional se hacía presente en cada instante. Gretel reconoció que hubo momentos en los que pensó en lo peor, en los que sintió que no podría soportar más. Había noches en las que me recostaba mirando el techo y lloraba. Pensaba, ¿hasta cuándo? ¿Qué más tiene que pasar? Esa vulnerabilidad la humanizó aún más frente a quienes la siguen, porque mostraba que detrás de la actriz famosa había una mujer real con miedos y dudas como cualquiera. A pesar de la gravedad, Gretel encontró fuerzas en pequeños gestos. El simple hecho de recibir mensajes de aliento en su celular, escuchar la voz de un amigo preguntando cómo estaba o sentir la mano de un médico animándola a resistir, eran detalles que le daban esperanza. En esos días oscuros me di cuenta de que no estaba sola. Había una red de personas que me sostenía incluso cuando yo no podía sostenerme a mí misma. El agotamiento físico la obligó a reflexionar también sobre su ritmo de vida. Acostumbrada a jornadas intensas de grabación, entrevistas y compromisos sociales, se vio obligada a parar por completo. La pausa, aunque dolorosa, le abrió los ojos a la importancia del descanso y del autocuidado. Siempre pensé que podía con todo, que mi cuerpo aguantaría. Y de pronto un virus me enseñó que no era así. Durante esos días de suero y reposo, Gretel no solo luchaba contra la bacteria, también luchaba contra la desesperación. Había una parte de ella que quería rendirse, pero otra que recordaba a sus seres queridos, a sus fans y a sus propios sueños. Y esa parte fue la que ganó la batalla. Con lágrimas reconoció: me sostuve en el amor. Sin amor no habría resistido. Poco a poco, entre dolores y desvelos, el tratamiento empezó a hacer efecto. La fiebre disminuía lentamente, el dolor estomacal cedía a ratos, y aunque seguía débil, podía sentir que su cuerpo empezaba a responder. Los días seguían siendo largos y pesados, pero ya no eran interminables. Había una pequeña luz al final del túnel. Para Gretel, esos días conectada a un suero serán imposibles de olvidar. Fueron la prueba más dura de su vida reciente,
una etapa en la que conoció sus propios límites y en la que entendió que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse una y otra vez, incluso cuando parece imposible. Cuando la enfermedad la dejó al borde del agotamiento, Gretel Valdés descubrió que la verdadera medicina no siempre se encuentra en una pastilla o en una bolsa de suero. La encontró en las manos que la cuidaban, en las voces que la alentaban y en los miles de mensajes que llegaban a su teléfono desde todas partes del mundo. Esa red de afecto se convirtió en su refugio, en la fuerza invisible que la sostuvo en los días más oscuros. Los médicos fueron los primeros en erigirse como ángeles silenciosos en su batalla. Desde el momento en que confirmaron el diagnóstico de salmonela, no se limitaron a recetar un tratamiento, la acompañaron con paciencia, explicándole paso a paso lo que ocurría en su cuerpo y transmitiéndole calma en medio del caos. Ellos no solo me trataron como paciente, sino como persona, dijo emocionada. En cada mirada, en cada palabra sentí que estaban ahí para darme confianza cuando yo misma no la tenía. Las visitas médicas se volvieron rutinarias, pero lejos de ser un trámite frío, se transformaron en un ritual de esperanza. Cada vez que llegaban a su casa para revisar sus signos vitales o ajustar la medicación, Gretel sentía que la vida le devolvía un poco de control. Eran las únicas personas que podían decirme, vas a mejorar, y yo les creía. Esa relación de confianza fue fundamental para que no se dejara vencer por la desesperación. Pero no solo los médicos estuvieron a su lado. Sus amigos más cercanos se organizaron para que nunca se sintiera sola. Algunos se turnaban para visitarla, otros le llevaban comida suave, aunque ella apenas pudiera probarla. Y muchos se quedaban a su lado, simplemente para acompañar el silencio. Esa presencia, aunque silenciosa, era un recordatorio de que la amistad verdadera se mide en los momentos de debilidad, no en los de éxito. Uno de ellos relató: la veíamos tan frágil, tan cansada, que lo único que queríamos era estar ahí. No hacía falta hablar mucho, solo acompañarla, sostenerle la mano, o hacerla reír aunque fuera por un minuto. Esos instantes de ternura se convirtieron en bálsamo porque le recordaban a Gretel que seguía siendo amada, y que aún en su vulnerabilidad tenía un círculo que no la dejaría caer. La actriz agradecida lo confesó en sus redes: mis amigos han sido mis ángeles en la tierra. Cuando no podía moverme, ellos movieron el mundo por mí. Cuando yo no tenía fuerza, ellos me la prestaron. El apoyo se amplió mucho más allá de su entorno cercano. Sus fanáticos, aquellos que crecieron viéndola en telenovelas como Heridas de Amor o Lo que la vida me robó, llenaron las redes con mensajes cargados de cariño. En Instagram, Twitter y Facebook, los hashtags con su nombre se multiplicaron. Fuerza Gretel. Estamos contigo. No estás sola. Eran frases que se repetían una y otra vez, creando un coro virtual que llegaba hasta su habitación. Ella misma lo reconoció. No se imaginan lo que significa abrir el celular y ver miles de mensajes llenos de amor. En los momentos en los que más débil me sentía al leerlos, era como recibir un abrazo colectivo. Esa interacción con sus seguidores fue vital. Le devolvió la certeza de que su trabajo artístico había sembrado un vínculo real con el público, uno que iba mucho más allá de las pantallas. El cariño del público no solo le devolvió esperanza, sino que también le recordó quién era. En sus mensajes, muchos fanáticos compartían cómo sus personajes en las novelas los habían inspirado o acompañado en momentos difíciles. Esa retroalimentación le dio un sentido profundo a su lucha. Si yo alguna vez los inspiré desde la pantalla, ahora ellos me inspiran a mí para no rendirme. Los medios también se hicieron eco de la ola de solidaridad. Programas de televisión y portales de espectáculos replicaban sus publicaciones, y más de un colega del medio le envió mensajes públicos de ánimo. Actores, actrices y presentadores recordaron anécdotas compartidas con ella y coincidieron en describirla como una mujer fuerte, trabajadora y llena de luz, que no merecía atravesar un sufrimiento tan grande. Ese respaldo colectivo, sumado a la dedicación de sus médicos y a la lealtad de sus amigos, marcó la diferencia en su proceso de recuperación. No podía moverse con libertad, pero se movía en el corazón de todos los que la querían.
No podía levantarse de la cama, pero la levantaban las palabras de aliento que recibía a diario. En uno de sus mensajes más emotivos, casi al borde de las lágrimas, dijo: «Gracias. Gracias a cada uno. No tengo cómo devolver tanto amor. Ustedes han sido mi fuerza cuando pensé que no tenía ninguna». Esa gratitud sincera se convirtió en el puente entre la actriz y el mundo, un puente construido con cariño, solidaridad y empatía. Los días de debilidad siguieron siendo duros, pero Gretel ya no se sentía perdida en medio de la enfermedad. Ahora sabía que había un ejército de corazones latiendo por ella, esperando su recuperación, aplaudiendo cada pequeño avance. Y esa certeza, más que cualquier medicina, le devolvía el ánimo para seguir luchando. Así, entre sueros, lágrimas y sonrisas compartidas, comprendió que el amor en todas sus formas, el profesional de los médicos, el incondicional de los amigos y el masivo de los fanáticos, era la mejor cura que podía recibir. Cuando los días más oscuros comenzaron a quedar atrás y su cuerpo respondió poco a poco al tratamiento, Gretel Valdés supo que había llegado el momento de levantar la voz, no solo para contar lo que había vivido, sino también para agradecer y compartir la enseñanza que esa crisis le había dejado. No era fácil hablar de la enfermedad, de la fragilidad de las lágrimas derramadas en soledad, pero lo hizo con la misma honestidad con la que un día apareció en redes diciendo: «Este virus me está matando». Ahora, en cambio, sus palabras tenían otro tono. Aunque aún se notaba el cansancio en su rostro y la debilidad en sus gestos, había en su mirada un brillo renovado. El brillo de quien ha regresado del borde, de quien sabe que ha sobrevivido a una batalla dura y que no lo hizo sola. «Estoy profundamente agradecida con los médicos que me atendieron», comenzó en uno de sus mensajes más emotivos. «Ellos fueron pacientes cuidadosos, atentos, y nunca me dejaron sentir que estaba sola. Me explicaban cada paso, me daban confianza. Y sobre todo me devolvieron la esperanza cuando yo la había perdido». Después extendió su gratitud a sus amigos, aquellos que no dudaron en dejarlo todo para estar a su lado. Recordó cómo algunos se turnaban para acompañarla durante la noche, cómo otros llegaban con sopas y caldos, aunque ella apenas pudiera probarlos, y cómo muchos simplemente se sentaban junto a su cama para sostenerle la mano. Ese amor de mis amigos fue el abrazo que necesitaba cuando mi cuerpo no podía levantarse. Gracias por estar, por no soltarme, por recordarme que no estoy sola en este camino. Pero donde su voz se quebró realmente fue al mencionar a sus seguidores. Los fanáticos que durante años la acompañaron en cada telenovela, en cada proyecto, en cada alfombra roja, ahora estaban con ella en el momento más vulnerable. Leí cada mensaje que pude, y aunque a veces no tenía fuerzas para responder, lo sentía. Sentía su cariño como una ola que llegaba hasta mi habitación. Ustedes me dieron vida en los momentos en que pensé que se me escapaba. Ese reconocimiento hacia su público no fue un gesto pasajero, sino una convicción profunda. Gretel comprendió que su carrera no es solo un conjunto de papeles interpretados en la pantalla, sino también un puente emocional con miles de personas que se identifican con ella. Ese puente construido a lo largo de los años fue lo que ahora le devolvía la energía para luchar. En medio de su recuperación lanzó un mensaje claro y contundente: la importancia de cuidar la salud. No esperen a llegar al límite como yo. Escuchen a su cuerpo. No minimicen los síntomas. No ignoren las señales. Creemos que somos fuertes, que podemos con todo, pero el cuerpo tiene un límite. Y cuando lo sobrepasamos, la caída es dura. Sus palabras resonaron con fuerza porque venían de alguien que lo había vivido en carne propia, que había sentido la fragilidad de no poder moverse ni siquiera para ir al hospital. También reflexionó sobre el valor del tiempo y de los afectos. La enfermedad me enseñó que nada es más importante que la salud y la gente que amas. Las grabaciones, los proyectos, los compromisos pueden esperar. Lo que no puede esperar es un abrazo, un te quiero, un momento de paz con quienes te rodean. Consciente de que sus seguidores la miran como una figura pública, decidió usar esa visibilidad para transformar su experiencia en un testimonio de esperanza. No quiso que su historia se quedara en el drama de una enfermedad,
sino en la fortaleza de una mujer que supo levantarse. Sí lloré, tuve miedo, me sentí derrotada, pero aquí estoy agradecida, viva con más amor que nunca para dar. En uno de los videos que más se compartieron, se la ve sonriendo débilmente mientras dice: los amo con el corazón. Gracias por sus oraciones, por su cariño, por no dejarme caer. Les mando besos infinitos y les prometo que pronto volveré con más fuerza que nunca. Esa promesa se convirtió en una luz para quienes la siguen, porque demostraba que la Gretel, luchadora la que tantas veces interpretó personajes valientes en televisión, también lo era en la vida real. Su mensaje final no fue solo de agradecimiento, sino también de aprendizaje compartido. Invitó a todos a no tomar la salud como algo garantizado, a valorar los pequeños gestos de la vida diaria, a reconocer que detrás de cada sonrisa puede haber una batalla invisible. Y sobre todo a nunca dejar de confiar en el poder del amor. La crisis de salud de Gretel Valdez quedará como un capítulo doloroso en su historia personal, pero también como un recordatorio imborrable de que la vulnerabilidad no la hace menos fuerte sino más humana. Su gratitud sincera, sus lágrimas compartidas y su mensaje esperanzador construyen un legado que va más allá de su carrera artística. El legado de una mujer que transformó el dolor en luz, la enfermedad en lección y la fragilidad en fortaleza. La historia de Gretel Valdez no es solo la de una actriz que enfrentó una enfermedad inesperada. Es la de una mujer valiente que decidió abrir su corazón y mostrar su fragilidad para recordarnos que todos somos humanos. Su sinceridad nos conmovió, su lucha nos inspiró, y su gratitud nos recordó que el amor y la salud son lo más valioso que tenemos. Hoy, después de escuchar sus palabras y acompañarla en este duro camino, te invitamos a reflexionar. ¿Cuántas veces ignoramos las señales de nuestro propio cuerpo? ¿Cuántas veces olvidamos agradecer a quienes nos rodean? La experiencia de Gretel nos enseña que nunca es tarde para detenernos, cuidarnos y valorar lo esencial. Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de emociones. Si esta historia te tocó el corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a dejar un comentario con tu opinión o tu propio testimonio, y a compartir este video, para que más personas reciban este mensaje de fortaleza y esperanza. Porque al final, como dijo Gretel, el amor es lo que nos sostiene cuando creemos que no queda nada más.